Bueno, entonces la presento como Fernanda Gil Lozano, una gran compañera de la Cámara de Diputados. Ella es diputada nacional, mandato cumplido. Fue mi compañera en la Cámara, una gran diputada, una gran oradora, sépanlo, búsquenla. Hoy participante del Frente de Todo y creo que asesora del Poder Ejecutivo. Ella nos va a contar bien, pero ella está en este momento en una gestión en el Poder Ejecutivo que ella nos contará mejor. Es profesora de historia, ella nos contará mejor esto, es profesora en la Universidad de Buenos Aires y es especialista en historia europea, sobre todo en Edad Antigua, Edad Media, pero voy a dejar que sea Fernanda la que complete este, bueno, es una gran militante feminista, pero voy a dejar que sea ella la que complete este currículum pidiéndole todas las disculpas del caso. Por otro lado, les presento la clase que ella va a dar. Ella nos va a contar cómo en la antigüedad y en la Edad Media se fueron desarrollando las ideas políticas, pero teniendo en cuenta cómo esas ideas políticas, esa organización social y esa organización estatal que fue surgiendo, enfrentaba lo que en ese momento se conocía como las pestes, los problemas de salud, cómo se visualizaba la salud, la enfermedad, y cómo se enfrentaban estos problemas. Fernanda preanunció el sábado pasado que ella no se va a dedicar a presentarnos este tema desde lo escrito, desde lo que es la historia que está escrita, porque nos adelantó que la historia la escriben los que ganan, sino que ella busca mucho en lo arqueológico, en la historia de los silenciados. Sin más, los dejo con Fernanda Gil Lozano pidiéndole las disculpas del caso otra vez y pidiéndole que antes de entrar en materia tenga la amabilidad de decirnos algún detalle más sobre su currículum y sobre su rol actual en el gobierno del Frente de Todos. Gracias, Fernanda. No, gracias a vos y gracias al Instituto Patria. Siempre es tan bueno poder juntarnos a pensar entre todos y todas. A ver, yo soy profesora de historia, tengo una maestría en sociología y análisis cultural. Cuando estaba por hacer el doctorado, la política me comió, esa es la verdad, me vampirizó y ahí quedó un poco trunca mi carrera académica. Estuve trabajando 8 años en historia moderna con el doctor Burucúa, también con el doctor Fabián Campañe, actual titular de la Cátedra de Historia Moderna, y en filo me formé mucho en todo lo que era el desarrollo de la historia europea. Actualmente estoy en sociología, trabajando ya desde hace 20 años en historia social latinoamericana. Y estas cosas de la vida, que una tiene como muchas mutaciones, actualmente me especializo más en el siglo XX, en América Latina. Pero además de ser feminista y de todas estas cuestiones, dirigí la colección de Historia de las Mujeres en la Argentina, que editó Taurus. La verdad que yo a veces, los compañeros del Frente para la Victoria, actualmente soy parlamentaria del Mercosur, Daniel Filmus, me acuerdo que se reía mucho de mí porque yo decía, bueno, yo soy peronista, a medias, chicos, yo siempre les pedía disculpas a todos, en realidad yo soy feminista y trabajo en aquellos lugares donde me permiten. A veces da para el peronismo, a veces no, entonces yo soy muy respetuosa, pero muchas veces el anclaje político del feminismo te abre puertas o te las cierra. Esto tiene esta característica. Hoy realmente yo comencé, lo tengo que confesar, comencé trabajando con Elisa Carrió cuando era de centro izquierda, aunque ustedes no me lo puedan creer, ella era de centro izquierda. Después, bueno, como Raimundi también estuvo, todos pasamos en una todos, unos cuantos pasamos, hubo momentos, bueno, donde ya después la alianza con Macri era inminente. Yo la verdad que estando en la mesa directiva y teniendo un lugar importante, dije, bueno, buenas tardes, mucho gusto, cerré la puerta y me fui. Yo pensé que me iba a mi casa, sinceramente, pero no, yo no podía acompañar una gestión de este tipo, y finalmente me empezó a llamar Sergio Massa, y finalmente terminé trabajando con Alberto Fernández en el año 2013, en donde la posibilidad de una presidencia de Alberto no era precisamente lo que estaba en el centro de la escena. A partir de ahí trabajé yo en el Partido del Trabajo y la Equidad, y lo estamos organizando a nivel nacional. En estos momentos estoy muy contenta de poder acompañar este proyecto, y por eso yo advertí que la historia que yo les quiero contar y que quiero compartir
ustedes que no quiero contarle la historia de los grupos oligárquicos, o de los reyes, o de los que ganan, o de los que pelean, o de la élite. Esa la van a encontrar en cualquier libro de historia. También quiero hacer una pequeña introducción a esto que llamamos, un poco hablando con Claudia, cómo podíamos encararlo. Yo creo que el nombre más justo de lo que hoy tengo ganas de ensayar con ustedes es hablar del proceso civilizatorio. Este proceso es un proceso que nosotros quizás lo tenemos que pensar, voy a hacer una breve introducción. ¿Cuándo fue que nosotros nos bajamos del árbol? ¿No? Hace 4 millones de años, hace mucho tiempo. El Australopithecus, ¿sí? El Ramapithecus, hubo evoluciones. Aproximadamente en el 100.000 ya encontramos el hombre de Cromañón, en Lerdental. Y a partir de distintas líneas que hay de evolución o de cambios dentro de lo que son los homínidos ya, a partir del Australopithecus hablamos de homínidos, apareció la variedad Homo sapiens, variedad sapiens. Eso somos nosotros. Hubo un momento en la historia en donde nosotros convivimos, ¿vieron cuando nosotros vamos al zoológico y hay orangutanes, gorilas, chimpancés? Bueno, nosotros compartíamos el planeta con otros homínidos. ¿Cuál era nuestra característica más importante? Teníamos un volumen craneal más grande, ya estábamos francamente parados en 2 piernas, eso nos posibilitó una coordinación entre la mirada, las manos, que de alguna manera posibilitó en nuestra cabeza conexiones neuronales que hicieron un salto cualitativo. ¿En qué me dirán ustedes? Bueno, por un lado, desde nuestra biología, nosotros siempre comimos de todo. No había nada que nos hiciese mal. Los otros homínidos tenían una mayor adaptación a los medios en donde se habían desarrollado, pero a la vez tenían limitaciones en cuanto a los alimentos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros logramos sobrevivir. Hay un libro de Octavio Paz que a mí me encanta, que se llama El laberinto de la soledad, y que dice algo que es genial. Dice, la naturaleza de los seres humanos es pelear contra la naturaleza. Es decir, hay algo en nuestro ADN, en nuestra genética, quizás por no haber tenido ninguna adaptación al medio. Nosotros pensemos que en los últimos 4 millones de años la Tierra se puede contar o se puede de alguna manera socializar qué pasó a partir de los glaciares, que son los avances y retrocesos de los hielos de los casquetes polares. Cuando muchas veces había una cultura de homínidos en determinado lugar y avanzaban los hielos, a veces una hiperadaptación a un medio cálido no era lo que lo favorecía, y no había en nuestra biología una rapidez de adaptación como cuando hay un cambio climático, que en general es devastador, no solo para nosotros, ¿no? Bueno, los dinosaurios no les fue bien tampoco, y eran enormes y estaban en todo el planeta. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que nosotros tuvimos, precisamente por no tener ninguna adaptación, la única defensa que tuvimos hacia la naturaleza fue la generación de cultura. Muy rápidamente tuvimos que hacer utensilios, tuvimos que hacer armas, tuvimos que hacer vasijas, tuvimos que cocer nuestros alimentos, Esto generó la única herramienta realmente válida y que fue una supremacía. No tener adaptación al medio era que en el Paleolítico Superior, cuando aparece el fuego, pudimos un poco protegernos. Cuando aparecían algunos alimentos rápidamente los podíamos cocer y nos evitábamos quizás muchas enfermedades que tenían que ver con dejar la comida cruda o algún otro tipo de situación, y que siempre estábamos preparados para tener alguna confrontación o enfrentamiento con el medio. Yo este proceso civilizatorio lo quiero arrancar desde el año 8000 a.C., y ustedes me preguntarán por qué les estoy ahorrando 100.000 años. Bueno, porque yo creo que la historia de la humanidad, así como la historia de la Tierra, podemos hablar de 4 glaciares, yo creo que la historia de la humanidad es importante poder narrarla desde 2 grandes revoluciones que hubo. Después hubieron un montón de cosas importantes, pero hay 2 revoluciones que hacen un antes y un después de nuestra existencia. Una fue la revolución neolítica.
que se da del 8000 al 5000 antes de Cristo aproximadamente. ¿Por qué, me dirán ustedes? Bueno, porque de ser grupos recolectores, cazadores, nómades, que íbamos, ¿no es cierto?, en el lugar donde se llegaba, íbamos juntando ya sea semillas, ya sea fruto, cazando lo que había, y en los momentos que venían los inviernos o épocas que eran como más restrictivas en cuanto a la alimentación, partíamos y arrasábamos con lo que encontrábamos en otros lugares. Hubo un momento que se va a dar un proceso en lo que se llamaron después en arqueología las áreas nucleares, que son los centros en donde se produce lo que se llama la domesticación de los animales y la domesticación de las plantas. ¿Esto qué significó? Que hubo un momento en nuestra historia que en vez de comernos todo, empezamos a cultivar. Se cultivaba haciendo un huequito y se ponía la semilla. Posiblemente los varones y las mujeres participaran igualitariamente en este proceso. Eso nos fue indicando un estadio de seminómades, es decir, en algunas estaciones se volvían a ciertos lugares a la cosecha y en otras estaciones se plantaba. Hasta que hubo un momento en que este cuidado en cuanto a las plantas, o por ejemplo con los animales, si había una hembra preñada no se la mataba, se la dejaba, hubo como un criterio de que este comunismo primitivo, de la escasez, podemos decir, empezó a ser reemplazado con otros cuidados y empezamos a generar cierto excedente en lo que era la producción de la comida. Esto aproximadamente sucede del año 5000 al 3000 a.C., donde ya vamos a encontrar que estos centros, que era donde los excedentes, los pueblos campesinos o los que tenían más animales, iban a un lugar a depositarlos. Ustedes me preguntarán por qué. Porque mientras algunos pueblos se dedicaban a este tipo de actividad, había otros pueblos que también eran de nuestra especie, sapiens sapiens, que eran todavía recolectores, cazadores y andaban de aquí por allá. Si encontraban un granero, si encontraban un grupo que estaba con un excedente, les robaban todo. Entonces, estos campesinos, estos pastores, comenzaron a lo que nosotros, digamos, a juntarse en lo que nosotros llamamos centros. Estos centros son los que van a dar, hay una casa principal en donde se va a depositar todo este excedente, que en los momentos de los inviernos o en los momentos quizás al año siguiente había una mala cosecha, ante cualquier tipo de inconveniente, era el lugar en donde equitativamente se iba repartiendo lo que había sobrado. Ahora bien, este centro nosotros vamos a encontrar que evoluciona. Primero va a ser un gran templo. Aquí la actividad humana empieza a ser respaldada por los grandes templos y es un momento en donde las diosas principales son mujeres. Es decir, son diosas ligadas a los ciclos agrarios. Nosotros, por ejemplo, quizás las imágenes más importantes o lo que habla más, lo que plantean más estas diosas puede ser la diosa Kali en la India, ¿sí? Estas diosas son diosas muy fuertes, es decir, son diosas, ustedes las van a ver siempre representadas con grandes dientes, son diosas que destruyen pero a la vez restauran. Estos son representaciones de los distintos ciclos agrarios. En el momento en que los templos pasan a ser palacios, y hago esta seguidilla porque es la misma estructura, la que de ser un centro pasa a ser un templo y después un palacio. Es decir, que va a haber grupos, familias, que ya no van a ser los que cultivan, van a ser los que están en esos lugares, los que de alguna manera ofrecen protección y cuidan y administran lo que los otros grupos van trayendo. Ahí es donde comienza, quizás lo podemos hablar, un poco también Engels, en el origen de la familia, la propiedad y el Estado, también ubica en esta etapa lo que nosotros podríamos reconocer como un Estado incipiente. Es decir, va a haber un palacio que va a determinar y va a vallar un territorio. Para el concepto del Estado se toma el concepto, miren, los Estados en la historia de la humanidad han hecho de todo. No hay función que el Estado no haya hecho. Ahora, claramente el Estado pide territorio.
hasta el momento de estas ciudades-estado, la propiedad no existía y era comunal, era de todos. Lo cierto es que la existencia del palacio exigió un vallado, un perimetraje de una ciudad que empezaba a tener una burocracia. Ahí es donde comienza de alguna manera, para aquellos que piensan que la historia es la historia de la escritura, los primeros registros que se tienen, que son del año 3000 a.C., son en las ciudades de la Mesopotamia. Estas ciudades que vieron en la escuela secundaria, decíamos, de las altas montañas de Armenia, descienden dos ríos, el Éufrates y el Tigris. Bueno, en esas ciudades es que se encuentra la primera documentación escrita, que es la administración de los granos. Es decir, lo primero que se escribió fue la cantidad de granos y cómo se repartía en el resto de la población. Posteriormente nos vamos a encontrar ya en el año 3000 a.C. con lo que nosotros vamos a reconocer como zonas y áreas nucleares. ¿Esto qué quiere decir? Van a ser ciudades muy importantes, muy importantes. Por ejemplo, pensemos que en estos periodos ya están las pirámides, ¿sí? Es decir, que durante el 8000 al 3000 a.C., más allá de este proceso, hubo realmente una cultura importantísima, y que todavía es un misterio. A mí cuando me preguntan si son los extraterrestres los que hicieron las pirámides, sinceramente no tengo la menor idea. Ahora, que es para los historiadores una pregunta sin respuesta, estoy convencida de eso. Son monumentos enormes, en donde, por ejemplo, ustedes piensen que una persona como Tales de Mileto, que fue quizás el primer gran razonador, ¿no es cierto?, dentro del pensamiento de la filosofía, se acercaba mucho a los egipcios, para saber matemáticas, para estudiar a partir de esos monumentos, un montón de conocimientos que estaban ahí, custodiados en los templos. El saber no se entendía que era para todos, era un grupo muy reducido que lo tenía, y un grupo que cada vez más, por estudiar, por escribir, se iba separando de las masas campesinas, de los que eran, por ejemplo, artesanos, que también estaban en las ciudades, los que trabajaban los metales, los que trabajaban las telas, y comienza una serie de actividades relacionadas para abastecer a estos sectores más poderosos que detentaban el poder. Entonces comienza la hechura de riquísimas telas, y todo para gente que realmente las pudiese pagar. Digamos, la vestimenta de los sectores, de los campesinos y de los sectores pobres, no fue una preocupación de estos primeros artesanos, sino todo lo contrario. Estas zonas son zonas que se van a llamar áreas nucleares, y que son las primeras, por ejemplo, no siempre en toda la Tierra se dan en el mismo momento. Por ejemplo, hay una distancia muy grande, yo estoy hablando del 3000 a.C., si hablamos de Mesoamérica, que es una zona nuclear, lo mismo que los Andes, tenemos que hablar del año 1000 a.C., ¿sí? Lo que nosotros podemos encontrar también es que las zonas euroasiáticas más importantes se van a dar en la India, en el norte de China, en Egipto y en lo que es la Mesopotamia. Y tienen como distintos momentos de florecimiento. El resto del mundo es un mundo que va a estar habitado por hordas que van y vienen. Con respecto a estas hordas que van y vienen y que atacan sistemáticamente, o que intentan al menos atacar y robar en esos momentos, ustedes me preguntarán, ¿qué? Sí, el oro era importante, los metales también, pero comida. Había una cuestión básica con respecto a la sobrevivencia. Todos estos pueblos que siempre están vistos como que no eran importantes, curiosamente son los que van a ir trayendo distintos adelantos que van a favorecer mucho las ciudades. Por ejemplo, el arado. Esta idea de que se hacía un huequito en la tierra y se ponía la semilla va a ser reemplazado por el arado de madera, por ejemplo. Estos pueblos que nosotros los empezamos a detectar y que los llamamos por el espacio en el que se movían indoeuropeos, van a tener distintas oleadas sobre el territorio europeo
con diferentes impactos de acuerdo a la época, pero van a ser también portadores de transmitir grandes descubrimientos, que por ejemplo se hacían en China, pero que no habían llegado todavía al otro extremo, ¿no es cierto?, de Europa, y son los que van a ir llevando y portando conocimiento. Lo digo porque muchas veces es una injusticia pensar que dentro de estos centros urbanos es donde pasa todo y donde se inventa todo. Evidentemente hay mucho estímulo, hay libros, hay toda una tradición y hay legados que se leen, pero hay todo un tema con la invención que, por ejemplo, siguiendo a Chris Harman, siguiendo quizás a una bibliografía más ligada al marxismo, pero no tanto, ¿sí? Las zonas marginales son grandes aportantes de inventos realmente revolucionarios, que nos permitieron trabajar mucho. Yo hablo del arado, después voy a hablar, por ejemplo, cerca de lo que va a ser las ciudades clásicas, en las cuales ya pasado 3000 años, que dada la tensión que había en lo que eran los cultivos, lo que era la administración de estos cultivos, lo que era el arreglo de las ciudades, lo que eran, bueno, por ejemplo, no nos olvidemos de los jardines flotantes de Babilonia, es decir, estas ciudades han ido enriqueciéndose, prosperándose, ¿y quién pagaba todo esto? Bueno, se tributaba mucho sobre los pueblos campesinos que estaban afuera de la ciudad. Y esto generó siempre grandes revueltas. Aparte, muchas veces los campesinos, aliándose con los pueblos de cazadores recolectores, porque eran más aguerridos, porque traían armas, eran los que terminaban de alguna manera destruyendo esas ciudades. Entonces, en esos momentos de grandes crisis, era toda una vuelta atrás, pero aparecían, por ejemplo, también a partir de estos pueblos que iban ingresando de los bordes más alejados de Asia, distintos elementos que nuevamente permitían el surgimiento de grandes civilizaciones. Este es un poco lo que aconteció cuando pensamos nosotros en la Grecia clásica del siglo V. Nosotros vamos a ver que fueron organizaciones, sobre todo en lo que fue el siglo V, de ciudades, que nosotros llamamos ciudades-estado, que de alguna manera cada ciudad se organizó como quiso, no todas tenían un sistema democrático tipo Atenas, y como en una democracia que podíamos cuestionarla bastante, ¿no? Había que ser ciudadano, había que ser varón, había que tener más de 30 años, y ya que estoy hablando de edades, quiero decir, y marcar, ya que tenemos que hablar de las pandemias y qué pasó con todas las enfermedades, yo lo que quiero marcar, que me parece muy importante, es que el promedio de vida hasta aproximadamente entero el siglo XVIII, hablo a nivel mundial, ¿sí? El promedio de vida fue de 35 años. Nosotros sabemos que en la etapa de Grecia, o posteriormente en el siglo IV, Roma, que va a emerger como una gran potencia, por supuesto que había gente que había vivido 70 hasta 100 años, está registrado, pero eran 1, 2, eran rarezas en las sociedades de ese momento. Si uno tuviera que tomar la ciudad de Atenas, por ejemplo, hay una de las pestes que se llamó la peste de Atenas, y que diezmó no solo a Atenas, sino a todos los enemigos que tenían los griegos, y que les sirvió mucho para el triunfo de las guerras del Peloponeso, por ejemplo. Es decir, a veces las pestes dirimían quién ganaba y quién perdía en una contienda, o en estas guerras que son guerras que duran años, y años, son décadas que se está peleando por los territorios, que se los sitian, etcétera, etcétera. Entonces, cuando está el surgimiento de estas ciudades, cuando nosotros vemos que aparecen distintos imperios, como también un imperio enorme, como puede ser el imperio persa, un imperio que dominó un territorio importante, muchas ciudades griegas huyen, ¿no es cierto? Y van a fundar lo que es en el Mediterráneo, como factorías, otras ciudades. Y no siempre reconocían a su metrópoli como algo que le tenían o que le debían, ¿sí? Por ejemplo, este es el origen de Barcelona, es el origen en Sicilia, es el origen de muchas ciudades que en realidad fueron factorías griegas y que tenían autonomía.
Los griegos siempre reconocían que todos tenían un antepasado común. Y aparte tenían parientes maleducados los griegos, como puede ser Alejandro, que era macedonio. A los Juegos Olímpicos se los invitaban, pero como los parientes maleducados, ¿no? Como el patio de atrás, decir, bueno, los tenemos que invitar, los reconocían, pero eran como esos parientes que no se los quería poner en primera plana. Hasta que finalmente aparece, ¿no es cierto?, Alejandro, que bueno, el helenismo va a ir de la India, África, etcétera, etcétera. Este es un momento muy especial en lo que es la historia y lo que es el helenismo, cuando salen del territorio, y realmente Alejandro es un gran exportador de su cultura. Ahora, el otro imperio, también el helenismo significó un desplazamiento, ¿no?, en todo lo que eran las cuestiones culturales, digamos, de ser Atenas, un centro fundamental. Por ejemplo, antes de que me olvide, una de las personas que va a fallecer con esta peste de Atenas va a ser Pericles. Es decir, nosotros lo que podemos pensar es que, primero, casi todas las pestes, sepamos o no sepamos el nombre, o que cambien, muchas veces las pestes en estos momentos de la historia humana tienen el nombre de la ciudad que más atacaron, ¿sí? Y suponemos que se trataba de esta enfermedad, suponemos, pero no es claro todavía qué enfermedad. Ustedes me preguntarán por qué. Y bueno, porque hasta que Hipócrates empieza a tener una mirada en la enfermedad, en donde mira a los seres humanos, en general, en los pueblos de estos estados arcaicos, que era gente que tenía mucho conocimiento, pero pensaba en las enfermedades como un castigo divino. Es decir, pensaba en las enfermedades como algo que venía de afuera, y los médicos no miraban a los pacientes. Es decir, va a ser a partir de Hipócrates y toda esta teoría de los humores, que yo sé, bueno, lo tienen en los documentos, ¿no? Pero que va a empezar a detallar y organizar determinados elementos y alimentos para que la gente viva mejor y que viva más. Por ejemplo, a los coléricos, que suponemos que son personas que tienen más tendencia quizás a estallar y a explotar, y su corazón. Tenía toda una dieta que tenía que ver con verduras, digamos, había mucha sabiduría y mucha observación en lo que estaba pensando Hipócrates en esos momentos. El que va a seguir con esta teoría va a ser ya un médico romano, que va a ser Galeno, que a esta teoría de los humores le va a sumar la teoría del temperamento. Y va a seguir con la misma idea de tratar de equilibrar a las personas con la alimentación, con las prácticas, con hábitos. Le van a dar, por ejemplo, bueno, Galeno le daba, como buen romano, Roma es una ciudad de acueductos, es una ciudad de los baños romanos que eran tan famosos. Hay una relación muy especial con el agua. No todos los pueblos la tenían, muchos pueblos eran muy temerosos del agua. El pueblo romano era un gran cultor de los baños, había baños públicos, había cloacas en sus ciudades. También tenía que ver con muchas situaciones. Roma primero hace toda una guerra, las guerras de unificación interna, que son las guerras púnicas, y después las guerras que tienen que ver con el dominio del Mediterráneo. Estas guerras también van a estar muy marcadas por las pestes. Por muchos motivos. Mucho tiempo en los barcos, aunque no se llamaba escorbuto, sabemos que cuando no se comen alimentos frescos, aparece el escorbuto, por ejemplo. También sabemos que mucho tiempo de estar sitiados, mucha gente en determinado lugar que no tiene una ventilación, que no tiene un espacio determinado, sabemos que se generan muchas pestes. Además, sabiendo que, por ejemplo, hay en el año 3000 a.C. aparece una descripción en Egipto que habla de la gente furiosa, la gente con ira. Hay un médico que hace toda una historia de la medicina y que nos comenta que esto es hidrofobia, que es la actual rabia que nosotros, por cómo muestra la tensión en las mandíbulas, la relación con los perros. Ustedes imagínense desde los años 3000 a.C., estoy hablando que fue la primera vez que se la describió. Y yo sobre todo relacionando con esto que a veces vieron que en la televisión ahora nos dicen, esta enfermedad vino para quedarse. Todas las enfermedades se quedaron. No hubo una que haya desaparecido.
Esto tengámoslo siempre presente, ¿no? Yo elegí algunas enfermedades para que yo digo, desde el 3000 se la describe por primera vez, quizás hace cuánto que estaba esta enfermedad, y que ya en esa época se sabía que, por ejemplo, para los perros eran letales, que a los perros se los mataba muchas veces porque se sabía que eran los que mordían, que la gente que tenía esta enfermedad vivía 6, 7 días y que la muerte era horrorosa por cómo se moría a los gritos. Por ejemplo, otra enfermedad que actualmente la tenemos entre nosotros, que es la lepra. La lepra, cuando uno trata de buscar el origen, también se va a la Biblia. Es decir, estamos en el año 700 antes de Cristo y ya había leprosos. Cada época aparte los trató de manera distinta. Muchas veces también pensamos que la lepra se la confundió con otra, qué sé yo. Hubo una época, por ejemplo, cuando estaban los leprosarios en el mundo medieval, te rascabas un poquito y ya te encerraban en el leprosario. O sea, había todo un prejuicio y había muy poca información. Pero casi todas las enfermedades, una vez que han atacado, nosotros lo que vemos es que reiteradamente aparecen brotes y rebrotes a lo largo de toda la historia y que muchas veces definen el curso que llevan determinados sistemas. Yo no me quiero ir de la antigüedad clásica, sé que tenemos poquito tiempo, estoy tratando de ir rápido, pero, por ejemplo, no podemos obviar... Fernanda, Sí, sí, sí. y justamente te iba a decir que como quedan unos 20 minutos, que vayas avanzando hacia la Edad Media o fíjate los temas que te falten, porque son unos 20, 25 minutos que quedan. Exacto, exacto. No puedo irme del mundo antiguo sin hablar de su sistema de producción. El mundo antiguo, sobre todo Roma, nosotros vemos que avanza territorialmente con un ejército muy poderoso, que muchos de los campesinos libres que cultivaban para toda la nobleza patricia que existía en las ciudades romanas, van a cada vez a pedir más dádivas a toda esta organización. Roma fue realmente un imperio muy ocupado en la organización territorial, muy ocupado en la administración, las grandes magistraturas, ¿no es cierto?, que había, y sobre todo que regía en un mundo enorme. Piensen que llegaron a Britania en esos momentos, ¿no es cierto? Ahora bien, todo esto se sostenía y se mantenía en base a tributo, explotación y esclavos. Es decir, los esclavos eran personas consideradas cosas que estaban para trabajar, trabajar, trabajar. No era un sistema que había pensado en la reproducción de esa fuerza de trabajo. Yo siempre digo, y te lo traigo Espartaco, por ejemplo. Espartaco enfrentó al Imperio Romano y siempre ganó. Lo enfrentó y llegó a reunir 70.000 hombres y siempre ganó. Y ustedes cuando uno piensa, ¿y por qué perdió? Bueno, porque ¿qué querían los esclavos? Escapar. Los esclavos eran personas que eran tomados de otro lugar, estaban junto a otros que ni siquiera compartían el idioma, eran reducidos a cosas y no había un proyecto político. Es decir, Espartaco no ataca a Roma porque no le interesaba ser emperador romano, le interesaba volver a su casa. Cuando él se repliega al sur y quiere cruzar a Sicilia, es ahí que un grupo de piratas del Mediterráneo lo va a entregar, lo traiciona y lo entrega. Pero nosotros vemos ahí, decir, no perdiste una batalla, podías haber tomado Roma, y sin embargo no había proyecto político que reemplazara esa unidad enorme que era el Imperio Romano, que no solo sometía y traía esclavos, hacía caminos, llevaba médicos, hacía cloacas, es decir, era portadora de una cultura que mejoraba las condiciones básicas de vida de los lugares donde estaba, a cambio de un tributo y a cambio de dinero. Ahora, particularmente, cuando Roma deja de ser una república, también a costas muy grandes. Roma era una república más o menos democrática, no puede pensar en magistraturas como el tribuno de la plebe, pero que cuestan la sangre de mucha gente. Es decir, pensemos en los hermanos Graco, que la vez que quisieron dar un poco más a los que cultivaban la tierra, o a los campesinos libres, o a los pobres de la ciudad romana, los mataron.
los mataron. Es decir, y ojo, que los hermanos Graco eran parientes de Escipión, el que estuvo luchando en África, digamos. Eran todas familias muy importantes y que todas en distintos momentos de la historia romana habían hecho a la grandiosidad de todo el territorio romano. Ahora, había una característica de los patricios romanos: odiaban la odiaban, se nota en cada documento. Ni siquiera compartían el idioma y la plebe los odiaba. La plebe los odiaba. Es decir, esto fue irreconciliable. Y de alguna manera nosotros vemos que a medida que avanza el imperio, y también empieza a ser sacudido, por ejemplo, con pestes en la época de Diocleciano, en la época de Teodosio, el cristianismo, pero también el dejar prácticamente diezmada, porque la gente se moría en la península itálica. Y eso favorecía que empezara a desmembrarse junto con la invasión de más pueblos que empiezan a llegar, ¿no es cierto? Porque a todo esto que los chinos, los mongoles empiezan a organizar Asia, hay mucha horda de pueblos que empieza a ingresar porque los van expulsando al continente europeo, que al principio Roma los toma, ¿no es cierto?, como ejército, pero en un momento dado empiezan a tener vida propia, más las pestes que traían. Más las pestes que traía. Entonces, esta debilidad, que incluso es numérica, romanos se empieza a ver muy poco dentro de lo que era la península itálica, ahí comienza una decadencia y una fragmentación, sobre todo en la historia occidental. Primero, este gran imperio romano se va a dividir en Oriente y Occidente. Y, de alguna manera, el imperio de Occidente va a sufrir un golpe y un colapso absoluto, más todas las pestes que ustedes se puedan imaginar. Esto hace que comience, por un lado, estos bárbaros, para los romanos, siguiendo la palabra griega barbaroi, que significaba extranjeros, comienzan también a tener organizaciones territoriales y comienza a armarse un nuevo sistema de cuidado, de administración, de vida, que va a ser el sistema feudal. El sistema feudal, a diferencia del sistema esclavista, va a tener estatutariamente campesinado. Sabemos que los momentos de la Edad Media Europa estaba muy fría. Esto tiene que ver con los avances y retrocesos y con cuestiones de los casquetes polares. Las tierras comienzan a venderse, ¿no es cierto?, con estas personas incluidas. Con el tiempo se van a llamar los siervos de la gleba, que son considerados personas, pero que son consideradas personas muy débiles y que siempre van a necesitar dar vasallaje, es decir, jurar lealtad a un poderoso, ¿sí?, que tenga un ejército, que tenga caballos, que tenga armadura y que haga un castillo. Entonces los territorios comienzan a organizarse. En los lugares más altos va a haber un castillo que va a ser amurallado, con un desarrollo de ciudad, y aledañamente empiezan los campesinos. Cuando venían las invasiones, yo ahí les dejé un mapa con los vándalos, los godos, tanto los visigodos, los ostrogodos, los hunos, todos aparecen en esta época. La gente iba y se metía en los castillos porque era lo único que podía. Digamos, esta relación va a ser la relación que se llama de vasallaje, es decir, el dueño del castillo empieza a apropiarse de las tierras, empieza a dejar que trabajen los campesinos, pero a diferencia de los esclavos, primero son reconocidos como personas. Y también, algo que no es menor, empieza la idea de unidad productiva, en donde cada familia también reproduce, sin necesidad que venga gente de afuera, este mismo sistema de dominancia. Es decir, a diferencia de la esclavitud, que siempre tenías que traer esclavos, porque al esclavo se lo hacía trabajar hasta que se moría. Es decir, uno cuando ve, incluso esto lo podemos ver en las plantaciones, ¿no?, que hubo en América Latina, ¿no? Una de las consecuencias fuertes de la conquista en América Latina fue precisamente la esclavitud. Nosotros lo que vemos en esas plantaciones, que el promedio de vida de un esclavo era de 20 años. Una persona que la haces trabajar, que nunca descansa, que nunca, no vive mucho. Entonces, en esta Edad Media,
lo que se consigue en esta explotación que es feudal, en este intercambio de protección, ¿no es cierto?, y tributo por esa protección, también el señor feudal dejaba a esta familia que pudiera comer de lo que ella misma iba trabajando, y empieza a reproducirse esta fuerza de trabajo sin necesidad de ir a hacer batallas, etcétera, etcétera. Este sistema feudal, que era entre este señor feudal y los campesinos, también hacia arriba de la pirámide se reproduce. Es decir, estos señores feudales, que tenían un territorio, también daban vasallaje y prometían lealtad a uno que estuviese por arriba, hasta llegar finalmente a la figura del rey. El rey, en esos momentos, era un primus inter pares, se lo llamaba. Es decir, era aquel que era considerado el primero entre pares, y que todos le rendían vasallaje. A partir de esta pirámide hubo varios intentos de reconstruir lo que fue el antiguo Imperio Romano. Evidentemente esa organización territorial va a ser, de alguna manera, ¿no? De alguna manera, no, la palabra no es suplantada, pero algo parecido a lo que era el Imperio Romano va a tener un anclaje muy fuerte la Iglesia. La Iglesia va a ser la institución que va a tener una mirada supranacional sobre todo el territorio europeo. La Iglesia domina todo el espacio. A partir de esta ausencia de una política, hay varios intentos de reconstruir lo que fue el Imperio Romano. Tenemos el caso de Carlomagno, ¿no es cierto?, desde Francia, queriendo que vengan todos los territorios con límites, bueno, los visigodos, ¿no?, en España, etcétera. Y el otro va a ser el Sacro Imperio Romano-Germánico, el último intento de volver a hacer algo parecido a lo que fue Roma. En los momentos en donde va a caer, ¿no es cierto?, aproximadamente ya también en el siglo XV, que cae el Imperio Romano de Oriente, que cae Bizancio, que a la vez se descubre América y surge España, ¿no?, como ese reino en donde nunca se ocultaba el sol. Nosotros hasta esa época lo que vamos a ver son algo que también nosotros estos 1000 años de historia que llamamos la Edad Media, podemos estudiarla a partir de las cruzadas, de cómo hubo, con esta mirada de la Iglesia, que era la organización supranacional, que era portadora de un capital simbólico y de una entidad cultural enorme para todo ese territorio, que aparte tenía como gente que todavía pensaba en Odín, o que pensaban en las diosas tierras, con una cultura campesina muy pagana, es lo que va a ir de alguna manera con mucho entrenamiento y con mucha educación, aunando algunos criterios, y algo que llevó y que unificó mucho, al menos desde como hermandad espiritual, fue la idea de recuperar el Santo Sepulcro. Estas guerras que van todos a Medio Oriente y que tratan, y que bueno, una más infructuosa que la otra, por un lado también eran una pérdida enorme para todos estos estados, estos núcleos nacionales incipientes, y va a organizar de alguna manera tribunales en donde la Iglesia rápidamente comienza, junto con el poder político, podemos decir, a hacer purgas internas y externas. La primera gran cruzada que hubo fue la lucha contra los cátaros, que eran los que le habían una orden, que le había prestado la plata al rey, y que el rey no se la quiso devolver, entonces los acusó de hereje, bueno, fueron todos y mataron a todos los templarios, que habían participado también en muchas cruzadas, y después esto sirvió a la Iglesia para mantener un poder muy especial, haciendo purgas internas y externas, ¿no? Cuando convenía había que ir a pelear afuera, cuando convenía peleábamos todos adentro. En este mundo, que dura aproximadamente unos 1000 años, van a tener a partir del año 1000 mucha preponderancia las ciudades. Todo este mundo feudal, más cerrado, ¿no?, que tenía como mucha influencia de pueblos guerreros, va a empezar a tener como una oxigenación muy grande de pueblos que vienen del oriente, que no solo traen, por ejemplo, el uso sistemático del caballo, el hierro, es decir, un montón de adelantos tecnológicos, sino que también traen muchas enfermedades. Quizás la más terrible de todas, que se origina en China,
va a ser lo que nosotros llamamos hoy la peste bubónica o la peste negra. Esa peste se va a organizar, va a ser muy terrible en China alrededor del año 1300. Se supone que hubo en China del Norte un enfriamiento muy grande del suelo. Esto hizo que los roedores, que habitualmente estaban en el desierto, ingresaran a las ciudades buscando un clima más benigno y de sobrevivencia, y son los que a través de pulgas y etcétera, etcétera, los roedores sobreviven y pueden convivir con esta peste. Pero el paso a las personas es letal. Van a ser en esos momentos que los chinos, los mongoles, comienzan a padecer esta enfermedad. Cuando los mongoles comienzan toda una etapa expansiva, en esos momentos en China también estaban los napolitanos, los que hoy reconocemos como italianos. Ustedes no se olviden que Italia se unifica después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay que hacer a veces un poco de hincapié, no puedo decir italianos en esta época, tengo que decir napolitanos, porque esa es la verdad. Cuando empiezan a venir hacia el territorio europeo, dado todo el debacle que se estaba viviendo en China, ellos van a pasar por Crimea, se van a trincherar en uno de los bastiones de lucha de la cristiandad, y ahí, por ejemplo, el ejército de los mongoles lo que hace es, con las catapultas, ¿no? Ante esos castillos inmensos, comienza a tirarles ¿con qué? Con los cuerpos de aquellas personas que habían muerto por peste bubónica. Y los infectan a todos. Cuando empiezan a llegar a Nápoles, todo este periplo, a diferencia de lo que nos pasó ahora con este último virus, se tardó 50 años. Lo cierto es que entre el año 1347 y 1348 aparece en Europa con una virulencia enorme, lo que se reconoce como la peste negra. Que uno dice, este territorio europeo que ya estaba más frío, que ya producía menos, pero de alguna manera había más población, uno sería también un poco loco de decir la peste bubónica terminó con el feudalismo de Europa occidental. No, pero lo ayudó a darle un golpe mortal, no les quepa duda. Se murieron los 2/3 de la población europea. Es decir, hubo pueblos enteros y hay una tensión entre distintas políticas. Esta organización de la Iglesia supranacional, ¿qué era a lo que invitaba a las poblaciones que las veían morir, caer, que debió haber sido terrible, ¿no es cierto? Se hablaba del apocalipsis, aparecieron grupos que eran los flagelantes, que decían, bueno, nos portamos tan mal, y se pegaban, iban pueblo en pueblo, porque se pensaba que realmente esto era el apocalipsis. La iglesia hacía procesiones, quería toda la gente junta, iban todos con velas, bueno, esto promovía mucho más el contagio en realidad. Fueron políticas erradísimas que se tuvo desde la religión, y ahí fueron los municipios, por ejemplo, de las grandes ciudades italianas, que se dieron cuenta que lo primero que había que hacer era todo lo contrario, es decir, todo el mundo en sus casas, no se sale, ciudad donde empieza a haber un infectado, se cierra ese pueblo, no entra ni sale nadie. Empezaron a ver políticas desde las ciudades, dada la observación que empezaron a ver de cómo este fenómeno se propagaba, que fueron realmente exitosas y empezaron a darle una preeminencia a las ciudades muy importantes. Uno a veces cuando piensa en esto que es el Renacimiento, en las letras de cambio, en el comercio, el Renacimiento tampoco fue una etapa en donde un día se levantaron todos y se pusieron a pintar. El Renacimiento también lo tiene que ver como si fueran las olas del mar, ¿no? Como vientos que van cambiando hasta que finalmente se cambia un sistema de producción y comenzamos a ir a lo que en el siglo XVIII, con la Revolución Romántica alemana, con la Revolución, ¿no es cierto?, que fue la Revolución Industrial, y con la Revolución Francesa, aparece lo que hoy nosotros podemos, sin lugar a dudas, decir que es el capitalismo. Pero lleva unos 3-4 siglos. Muchos dicen que ya en el siglo XVI había capitalismo. Esto es materia de discusión y no nos vamos a meter ahora en esa discusión. Pero digo, de esta primer gran revolución, que fue la revolución neolítica, y que va a estar muy signada por las pestes, por las muertes, no hay una enfermedad que nosotros conozcamos hoy que ustedes no puedan detectarla en la historia.
Las enfermedades vienen para quedarse. Incluso la peste bubónica, una vez que mató los 2/3 de la población europea, cada 10, 15 años aparecía. Esto también lo remarco mucho porque yo cuando escuché la teoría del rebaño, eso de que, bueno, hay que dejar que el virus nos contagie, vieron que ahora decía que nos teníamos que contagiar todos porque entonces generamos inmunidad. Realmente yo no soy especialista, no soy médica, no soy bióloga, pero lo que muestra la historia no es eso. Es decir, lo que frenó mucho, por ejemplo, las enfermedades fueron las vacunas. Las vacunas y los criterios sanitarios. Esos fueron fundamentales para parar con todas las epidemias, pandemias, etcétera, etcétera. Pero antes, incluso si nosotros relatamos la conquista de América, ¿cuál es la pregunta clave en la conquista de América? La pregunta clave es, ¿cómo hicieron? Por ejemplo, Cortés, ¿no? 80 hombres para tomar Tenochtitlán, que tenía 1,5 millones de personas. ¿Cómo hicieron? Bueno, mucho ayudó la peste, el paludismo, el sarampión, bueno, las sífilis echan la culpa uno a otro, que quién fue y quién no fue, pero es decir, los indios caían como moscas. Las enfermedades que llevaron en sus barcos los europeos fueron terribles, diezmaron la población. Uno, por ejemplo, cuando piensa en Cuba, Cuba a los 100 años de la presencia europea ya no tenía más población originaria. Es decir, la población que nosotros hoy conocemos en Cuba es gente que trajeron de otra parte, porque los que estaban en Cuba se murieron todos a los 100 años de haber estado los europeos. Es decir, que también nosotros a veces cuando estudiamos la historia no tenemos en cuenta el efecto de lo que son estas biotas microbiales o de virus que llevamos de un lugar a otro cuando nos vamos trasladando. ¿No es cierto? Bueno, el escorbuto ni les cuento, en los viajes en los barcos era terrible, el paludismo, los mosquitos, toda la zona del Caribe, lo que era la fiebre amarilla, lo que fue el tifus, lo que fue... todo esto sigue. Es decir, si nosotros, por ejemplo, no nos vacunamos, vuelve. El ejemplo más inmediato que tengo y que recuerdo es el del sarampión. Cuando acá a algún inteligente se le dio por no exigir la obligatoriedad de la vacuna contra el sarampión, aparecieron brotes de sarampión. Es decir, que estamos muy expuestos. Digamos que esta característica que yo cuento de que los Homo sapiens, variedad sapiens, los promedios de vida de la historia en la historia de la humanidad, por ejemplo, una vez que aparecen las vacunas, una vez que se conocen los antibióticos, esto va a ser un cambio cualitativo. Nuestro promedio de vida actual, voy a hablar a nivel mundo, ¿sí? Es de 69 años. O sea, que de esta primera etapa que yo estoy hablando, que vivíamos 35, digamos que ahora, con toda nuestra tecnología, hemos logrado el doble de vida sobre el planeta. Por supuesto, hay países donde el promedio de vida es 75, hay otros donde es 70, hay otros donde es 67, pero en el marco de hacer un diagnóstico global, mundial, estamos viviendo 69 años. Este es el promedio. ¿Por qué hago hincapié en esto? Primero, no es la primera vez que en la historia de la humanidad aparecen pandemias. No es la primera vez. La situación con la peste bubónica es así, es China, se mueven los pueblos y vienen con toda su biota e invaden, y hasta que no apareció realmente una vacuna, no hubo una autoinmunización. Por supuesto que estas experiencias dejaban enseñanzas. Una de las enseñanzas, la palabra cuarentena surge con la peste negra, es decir, cuando llegaba un barco de alta mar, las ciudades lo hacían estar 40 días sin poder bajar del barco. Los que sobrevivían bajaban, ¿sí? Es decir, ahí aparece la idea de cuarentena. O, por ejemplo, cuando había una persona de la ciudad que mostraba síntomas, se le encerraba en las casas. A veces de una manera muy cruel, ¿no? Porque muchos morían de hambre. Hubo pueblos que se murieron enteros, porque se los cerró y después por algún motivo no se los fue a ver, y bueno, estaban todos muertos, ¿sí? Es decir, fueron situaciones terribles, pero que generaron también aprendizaje. Entonces, por ejemplo, el quemar los cuerpos cuando se morían, el quemar las ropas, la higiene,
que comenzó a existir. Ustedes, por ejemplo, pueden leer un libro que es el de Norbert Elias, que habla del proceso civilizatorio, y habla, por ejemplo, también, todo en consecuencia también de las pestes, aparece como toda la idea de civilización. La idea, por ejemplo, de llegar a un lugar y lavarse las manos. La idea de lavarse un poquito más seguido. Ustedes piensen, por ejemplo, en el siglo XVIII, en Francia, el rey se va a enseñar una vez por año, entonces hacen una gran fiesta. Uno va, visita palacios como el Escorial y tiene un baño. Es decir, son todos datos que nos dicen que costó, pero entrar a este mundo en donde nos bañamos todos los días, en donde tratamos que el agua esté limpia, en donde, bueno, los muertos se dejan de enterrar en las iglesias, donde aparece la idea del Estado con un territorio aparte para enterrar a los muertos. Estos fueron luchas, ¿eh? Estos fueron luchas, por ejemplo, dentro del territorio latinoamericano, esto costó sangre, sudor y lágrimas. En poblaciones como las chilenas iban y se desenterraban los muertos y los llevaban a la iglesia. Es decir, esto fue una lucha campal con el Estado, cómo se trataba a los muertos, cómo se trataba a la población, cómo se cuidaba. También las enfermedades fueron dejando, junto con los cambios económicos, nuevos tipos de conceptos y nuevas éticas. Pensemos que el amor a los niños es un invento muy tardío, por ejemplo. Los niños no eran amados. Va a ser, muchos dicen que fue la clase obrera, con el amor a la prole porque los hacían trabajar, otros piensan que es la burguesía, con toda esta historia del amor cortés y qué sé yo, y que va a tener una mirada amorosa hacia los niños, pero todo esto ha hecho de que cada vez nosotros vivamos un poquito mejor, y que tengamos como una mirada muy especial hacia aquellos de nuestro grupo que no tienen las mismas defensas. Por ejemplo, los chicos son muy indefensos. En la época moderna, estoy hablando del siglo XIV, siglo XV, ustedes van a ver, no es raro ver, por ejemplo, un matrimonio que anotaba a sus chicos y lo anotaba 7 veces, uno a veces no se daba cuenta, y era que como por ahí el primero había nacido un poco flaco, entonces cuando venía el segundo le ponían el mismo nombre, porque el padre quería que su nombre prevaleciera en el tiempo. Y hay familias que tienen hijos con los 7 se llaman igual, y era porque el padre pensó que en algún momento se iba a morir. Cosa que era muy factible que sucediese. Por ejemplo, también en este sentido la Iglesia empezó a dar recomendaciones, por ejemplo, que los hijos no duerman junto con los padres, porque muchas veces se los aplastaba en el lecho conyugal y no se daban cuenta. Y también hubo todo un intercambio, digamos, ciencia como la entendemos hoy recién aparece como una revolución del siglo XVII. Antes la ciencia estaba muy ligada a los horóscopos, a los astros, nuevamente los médicos miraban más la carta natal que uno tenía, que quizás mirarle a la cara y ver si estaba pálido, por ejemplo. Empezó a haber muchos cambios, y yo creo que fueron las distintas pestes y la observación de muchos estudiosos los que fueron permitiendo poco a poco ir dilucidando lo que significaban las vacunas. Yo el primer registro histórico que sé que está documentado, esto pasó antes, pero por ejemplo, muchas veces se tomaba sangre de la vaca y se le inoculaba a un chico para que no tuviera algún tipo de peste, porque la vaca sobrevivía. Y estos fueron los primeros intentos de vacunas, que daban resultados. Ahora, esto llevó un tiempo hasta que se hizo masivo, hasta que se hizo sistemático. Y yo quería enmarcar, y cierro con esto, que empezamos de la primera revolución, de cuando dejamos de ser depredadores y pasamos a ser productores, que es la revolución neolítica, y lo ideal sería quizás hablar qué significó la revolución industrial, con la Revolución Francesa y la Revolución Romántica, en donde se liberaron las fuerzas productivas de la humanidad. La humanidad, hasta el momento que yo narro, va a estar como juntando excedente de alguna manera, tratándolo de repartir, es como que la población crece, se pone bien, la tierra se agota, y hay lo que se llama una trampa malthusiana, vuelve todo atrás, incluso con las distintas crisis que esto desencadena. La revolución industrial significó que la humanidad, por primera vez, puede producir sin tracción a sangre. Las máquinas pueden reemplazar en el trabajo. Comenzó con la máquina de vapor, no paramos, ¿sí? No paramos. Yo creo que estas dos revoluciones son un antes y un después en nuestra historia. Pero lo cierto
es que las enfermedades nos acompañaron siempre. No hubo sistema que pudiese acabar con las enfermedades. Y con esto cierro. Habría muchas más cosas para decir, pero bueno. Muchísimas gracias, Fernanda, fue un placer. Ya después te vamos a enviar en el chat, vas a ver la cantidad de elogios, hay como aplausos silenciosos a esta maravillosa clase de historia, donde aclaramos, y lo habíamos aclarado al inicio, que Fernanda es especialista en historia europea, si bien ella ha comentado algunos flujos en todo el planeta, y que esto va a ser complementado con otras clases de otras partes del mundo, ¿no? Ya estamos reuniendo las preguntas, si hay alguna más para hacer, está Lorena reuniendo las preguntas, pero antes, si te parece, vamos a comenzar con un comentario, un saludo y un comentario de Oscar Parrilli. Hola, buen día, Oscar. Sí, te escuchó toda la clase. Muchas gracias. Estás, habilita el micrófono, Oscar. Hola, ahí me escuchás. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Fernanda, la verdad que un gusto, sí. Me escuché toda la clase, realmente impresionante, muy buena, y me parece que nos das una nueva visión en la historia, ¿no? De entender la historia también, comprendiendo que además de las guerras, los fenómenos, todas las enfermedades fueron parte fundamental de la construcción de la historia. Yo creo que es algo para que lo tengamos en cuenta cuando hacemos análisis de procesos históricos, ¿no? Económicos, sociales, culturales, cómo las enfermedades, las pandemias, todos influyeron de la manera que vos recién explicabas. La verdad que, bueno, en primer lugar, en nombre de todos los alumnos, muchas gracias. En nombre del Instituto Patria también. También sé que está escuchando Telma, la verdad que el otro día fue una charla hermosa, también la de Telma. Genial. Y tenemos la próxima charla a Marcelo, la próxima clase a Marcelo Cohen. Yo simplemente quería saludarlos a todos, a todas, y darle dos anuncios. Creo que Claudia ya les ha dicho que el próximo curso, bueno, que empieza el lunes, es el de Feminismo y Peronismo, y ya estamos preparando un curso sobre Malvinas, colonialismo, toda la historia del colonialismo en el mundo y toda la historia del colonialismo en América Latina, y cómo eso tiene que ver también con respecto a la historia de Malvinas y la Antártida, sobre todo. Y además quiero también decirles que el lunes empezamos la Semana de Mayo. Y ustedes saben que tanto para la presidenta honoraria, Cristina Kirchner, como para todos nosotros, Mayo y la Revolución de Mayo y los festejos y la conmemoración de los hechos patrios siempre fue algo muy fuerte, muy importante, y que siempre tratamos de alguna manera de ponerlos en el recuerdo, de traerlos al presente, y que eso no signifique signos de unidad, de proyecto y de futuro. Obviamente estamos en la pandemia, obviamente tenemos muchas limitaciones, pero desde el Instituto Patria quiero decirles que estamos trabajando. Está Teresa Parodi, está Rita Cortese, está un montón de gente trabajando. Vamos a hacer el domingo 24 de mayo un homenaje, un recordatorio de la Revolución de Mayo, y lo vamos a hacer con una presentación artística que van a realizar una serie de músicos y artistas que van a realizar un espectáculo cultural, y que va a ser en exclusivo beneficio de los artistas. Es decir, se va a pasar, obviamente va a ser virtual, ya estamos trabajando para grabarlo, queríamos hacerlo en vivo, pero no se puede, por obviamente las razones de la pandemia. Lo vamos a grabar y va a ser un espectáculo cultural para recordar el 25 de mayo, recordar la fecha patria desde el Instituto Patria. Y además, obviamente se va a cobrar entrada a ese espectáculo, pero lo que allí se recauda va a ser distribuido totalmente entre los artistas. Es una colaboración, una contribución, una actitud de solidaridad del Instituto Patria con los artistas que la están pasando realmente muy mal, y que muchos de ellos en muchos momentos difíciles del Instituto Patria colaboraron, nos ayudaron, y bueno, nos acompañaron en las peñas, en los eventos culturales que realizamos, y que nos permitieron los primeros años poder trabajar y poder subsistir. Así que quiero, bueno, agradecerle nuevamente,
Fernanda, Telma, Marcelo, que está la próxima semana, a todos los compañeras y compañeras que están trabajando para el curso, y reiterarles, tenemos por delante entonces el lunes el curso de Feminismo y Peronismo, estamos preparando el curso sobre Malvinas y Antártida y Neocolonialismo, y nos encontramos el domingo 24 de mayo, ya veremos la hora, en este espectáculo cultural de conmemoración de la Revolución de Mayo y de acto solidario en beneficio de los artistas argentinos que la están pasando muy mal. Bueno, muchas gracias a todos, y Claudia, dejo para que continúes con el curso y con las preguntas. Y se me ocurre algo, nada más, transmitirle a Fernanda. Tuve la oportunidad de conocer la Cueva de las Manos en Santa Cruz, Claro. ahí cerca de Moreno. No sé en qué momento prehistórico está ubicado eso, y si hay algún dato de alguna, digamos, eso significa la existencia de civilización o de vida 1000 o 2000 años antes de Cristo aquí en la Patagonia. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias, Oscar. Qué alumno de lujo tenemos en nuestros sábados. Gracias, Oscar. Bueno, antes de pasarle a Lorena Parrilli, nuestra moderadora, la palabra para que ella, no te veo en pantalla, ahí está. Ahora Lorena nos va a guiar con las preguntas. Varios avisos que están apareciendo en el chat y que quiero aclarar. Los materiales de lectura ya están colgados, tanto en la web del Patria como en el aula del curso en la plataforma Moodle. Ustedes pueden acceder. Si tienen alguna dificultad para acceder, luego nos consultan por el correo del curso. Así aprovechamos el chat para disfrutar la clase. Respecto del curso, los otros avisos son: cuando haya retiros anticipados a la clase, no saludar por el chat, por favor, porque es distractivo. Está ya habilitado el segundo pago, el pago del segundo bono. Varios ya pagaron los 2 bonos del curso, pero quien no haya pagado el segundo bono, lo puede hacer con la misma modalidad que pagaron el primer bono. Los videos de las clases se van subiendo, se suben todas, así que no se preocupen si llegaron tarde o si después se lo quieren mostrar a alguien, van a estar liberados después que termine el curso. Y por estas semanas se van a ir subiendo los videos. No se suben estrictamente en la semana siguiente de la clase. Tengan paciencia. Lo hacemos en la medida que podemos porque esta es una tarea militante. Y finalmente, recuerden que las preguntas que Lorena no alcance a hacerle a Fernanda, se van a mandar a Fernanda para que Fernanda las complete después por vía de un audio o por vía de un documento. Dicho esto, ante las preguntas que nos hacían en el chat, si podíamos alargar la clase, en la evaluación que hicimos la semana pasada, decidimos no alargar las clases, sino ser todos puntuales. Entonces, esto es un aprendizaje y por eso no les estoy proponiendo alargar la clase. Así que a las 12 en punto vamos a terminar, ¿sí? Así que vamos a liberar a Oscar, a Telma, si quieren quedarse, por supuesto, pero cualquier cosa me avisan y los liberamos. Y Lorena, adelante entonces con las preguntas. Sí, muchas gracias, Fernanda, fue muy clara toda la exposición, un placer. La verdad es que son muchas las preguntas, todas fueron más que nada en los últimos minutos, así que las voy a ir leyendo, algunas quizás remiten al inicio de tu disertación, pero bueno, voy a leer un par de preguntas si te parece y vos decidís por dónde empezar y a qué darle prioridad. Bueno, una preguntan, ¿se puede decir que el comercio surge en la relación cazadores y agricultores? ¿Cómo trataban las enfermedades los griegos y los romanos? ¿Qué indicios podemos tomar hoy que se dieron con las anteriores epidemias para pensar que estamos ante un cambio del sistema socioeconómico? A ver, el comercio existió para sobrevivencia de los propios grupos, desde los más primitivos. Quizás lo que cambia es la aparición de la moneda, esa relación. Lo que se hacía eran trueques, es decir, los grupos primitivos intercambiaban aquello que les sobraba, ¿no es cierto?, con aquello que necesitaban.
esta quizás haya sido la el trueque fue la primera forma que hubo de negociación y que estuvo siempre, por un tema de sobrevivencia. Por eso yo digo que cuando nosotros miramos estos grupos primitivos hasta la formación de las ciudades-estado, nosotros lo que podemos encontrar es una especie de comunismo, pero es un comunismo que tiene que ver con la escasez, ¿sí? Es un comunismo que si no se llevaba a esos niveles, posiblemente no se hubiera sobrevivido. Claro. Después otra de las consultas dice, ¿el COVID-19 puede dirimir la lucha entre el neoliberalismo y la intervención del Estado? ¿Puede surgir un nuevo orden político? Hubo dos preguntas de lo anterior que no me las acordé, sí, pero no las contesté. Pero te las recuerdo, ahí te las digo. Una es, ¿cómo trataban las enfermedades los griegos y los romanos? A ver, esto que yo estoy diciendo, por ejemplo, fue una... En general en el mundo antiguo se pensaba las enfermedades como una maldición de los dioses, como que los habías ofendido, entonces te venían enfermedades. Esto se solucionaba, la terapéutica lo que indicaba eran sacrificios, ¿no es cierto?, o algún tipo de ritualidad, con lo cual esto sabemos que no debe haber servido para mucho, pero por ahí se morían tranquilos. El que empieza realmente a mirar a los enfermos y a dar algo más que un ritual, va a ser Hipócrates, con esta teoría de los humores, que está muy relacionado a una dieta, a determinadas actividades. Va a ser el primero que piensa la enfermedad como algo que viene de afuera de tu cuerpo, ¿no? Que te puede tomar, y que de acuerdo, la teoría de los humores relaciona los 4 elementos que nosotros conocemos, el aire, la tierra, el fuego y el aire, con tu cuerpo. Hipócrates miraba a la gente y decía, a vos te sobra humedad, agua y tal cosa, al otro le falta estar un poco más seco, al otro entonces dice, cuando uno logra a través de su vida, la alimentación o cosas, estar equilibrado en los 4 elementos, cualquier cosa que viene de afuera no te va a dañar, al menos tanto. Esta es una de las, digamos, fue como un cambio, una revolución copernicana, de pensar que la enfermedad estaba en vos y que tenía que ver con un Dios que te maldecía, a pensar que puede haber cosas afuera que invadan tu cuerpo y que depende mucho la salud previa para cómo vos podés enfrentar esta situación, el cambio es total. Así todos nosotros encontramos que hay fuentes que nos hablan de médicos muy exitosos que había en la antigüedad, pero eran médicos que se manejaban, sobre todo, aprovechando estos pueblos, ¿no?, cazadores, recolectores, nómades, que venían de distintas partes, este saber que tenía que ver con las hierbas, con los yuyos, y tomaban, ¿no es cierto?, cómo se trataban determinados males en otras tierras. Por ejemplo, una de las enfermedades también que más se trabaja y que depende del nombre de la antigüedad es el cáncer, ¿no es cierto?, los tumores, cómo iban las terapéuticas que tenía el mundo antiguo. Y nosotros nos encontramos con que el mundo clásico, lo mismo que el Renacimiento, fueron muy observadores. Por ejemplo, Leonardo, cuando él abría los cuerpos para observar cómo estaban los músculos, lo que pasaba, él aprendió mucho y dio muchas indicaciones también para las enfermedades, porque era el que estaba buscando, bueno, qué era lo que estaba mal. Pero fueron revoluciones y pasos que se fueron dando. También hubo vuelta atrás en todas estas historias, ¿no? Es decir, muchas veces cuando Europa estaba ante esta peste, cuando Europa se pone más fría por cuestiones de los glaciares, la tierra no producía tanto, un sistema como el sistema feudal, un sistema despiadado e injusto, muchas veces ahí va a haber una, digamos, ahí la que se lleva pobrecita las mujeres, somos las brujas, ¿no? Yo me incluyo con ellas. Es decir, la persecución de brujas, me dediqué un tiempo importante a trabajar la religiosidad popular, sobre todo en el mundo medieval, que era un mundo cristianizado de superficie, que había mucha creencia pagana dando vuelta, pero las que sabían mucho eran las mujeres que tenían entre 35 y 50 años, y tenían como una cultura campesina, eran las que ayudaban a parir, las que ayudaban a morir, las que cuidaban a los enfermos, las que sabía que Yuyo te tranquilizaba, que Yuyo te defendía de tal cosa. Esta fue una medicina de las aldeas campesinas que fue particularmente atacada también como una forma de penetración de la élite sacerdotal y la lucha
contra estas sanadoras, ¿no? Estas grandes sanadoras que aparte era lo único que tenían la gente de las aldeas rurales. Y claro, en esa época también, ¿qué hacía la iglesia? Decía, ustedes tienen una mala cosecha, ella los maldijo. Se volvía otra vez como a tiempos, ¿no es cierto?, bien arcaicos, en donde una mujer tenía la capacidad, vos tenés hijos que se mueren, ella te maldijo, te miró mal y te maldijo, entonces había que quemarla. Esta fue una forma de sometimiento, sobre todo en un momento donde había muchas revueltas campesinas, no nos olvidemos los anabaptistas y tantas revueltas, en donde el brazo sacerdotal y el brazo militar se ponían de acuerdo para penetrar la aldea campesina y decir, no, no es que el sistema sea injusto, no es que el señor feudal te cobre impuestos, no es culpa nuestra, son estas brujas, ¿no es cierto? Es una invención de la élite, la bruja. Y que sirvió como disciplinamiento y también como una mirada paliativa hacia los males de la época. Claro. Bueno. Ahora con el COVID, ¿me podés repetir Sí. la del...? Con respecto al COVID, la pregunta es, ¿el COVID-19 puede dirimir la lucha entre el neoliberalismo y la intervención del Estado? ¿Puede surgir un nuevo orden político? Por otro lado, dejo otra pregunta. De un comunismo primitivo, solidario e igualitario, pasamos a tener clases sociales. ¿No está en el ADN del ser humano el egoísmo y la avaricia? Qué lindas las dos preguntas. A ver, mira, con respecto al COVID-19, yo el otro día lo estuve escuchando a García Lineras hablar sobre esta propuesta de repúblicas de los plebeyos, ¿sí? Y a mí hay algo que yo no soy tan optimista, lo digo sinceramente, porque yo creo, y me interesaba esta charla también para poder difundir de que no nos asustemos tanto, que como humanidad hemos resistido muchas cosas y que no teníamos ni la mitad de la defensa que tenemos hoy. Entonces no nos asustemos tanto con el COVID-19, hay que tomar y hay que seguir a los que saben, que hoy hay gente que sabe mucho de esto, y seguir esas indicaciones y no ponernos tan locos. Yo creo que nos meten mucho miedo. Tenemos irresponsables como Trump y como Bolsonaro, que Bolsonaro es un genocida. Es un tipo loco que lo hicieron llegar al poder, es un genocida. Y tenemos gente muy responsable, que está trabajando para cuidarnos. Ahora, cuando nos meten tanto miedo, cuando están estos discursos, bueno, pero si no salen a trabajar, cuidado que se mueren todos de hambre. Miren, a veces salimos todos a trabajar y nos morimos de hambre igual. O sea, no compremos estos discursos que son un eslogan y que lo que hacen es darle al mercado una iniciativa y una ecuanimidad para resolver nuestros problemas que demostró no tener. Y que no tiene racionalidad el mercado, al menos no es una racionalidad que cuida a las personas. Entonces, a veces lo que me preocupa es, si nosotros con esta experiencia del COVID-19 nos asustamos, nos encerramos, empezamos a mirar mal a los demás, porque esto viene en un combo, yo diría que son reacciones muy primarias nuestras. Yo creo que de ahí no sale nada bueno. Yo creo que del miedo, la desconfianza, el me cierro, que se jode el otro y por qué no, de esto no sale nada bueno. Si nosotros podemos, como hizo el primer Homo sapiens, variedad sapiens, hacer cultura para confrontar y enfrentar el miedo, si nosotros no nos tenemos miedo, nos empezamos a tener confianza, yo creo que puede haber al menos una mirada hacia el Estado donde nunca más se vuelva a dudar de cómo se necesita el Estado para poder vivir mejor. Hasta ahora, miren, las experiencias en la historia, cuando no hay un Estado, que el Estado ha cambiado, no siempre fue el mismo, esta cosa del Estado-Nación es muy de fines del siglo XVIII, no siempre el Estado y la Nación fue lo mismo, pero es un combo cultural importante el que se ha creado. Yo digo, cuando no está el Estado y entran a administrar otros, ya sea tu salud, tu plata, nada bueno sale de eso. Nada bueno sale de eso. Yo creo que lo que el COVID sí nos puede dejar como experiencia, y espero que no nos olvidemos, es que los estados pueden cuidarnos mucho mejor que el mercado, mucho mejor. Y que la política tiene un rol fundamental.
Es decir, que los políticos que encarnan determinadas ideas tienen roles fundamentales. Es decir, acá hay políticos de derecha que se han dado cuenta del disparate y han cambiado totalmente. Uno cuando la ve a Merkel, que no es una persona de izquierda, claramente, es la que está llevando propuestas neoliberales en Europa y llevó a toda Europa, ¿no siento?, a un combo de globalización, y sin embargo fue la que primero se dio cuenta de todo. Yo también recupero la idea de que es una mujer, y que creo que las mujeres en los estados tenemos un rol fundamental. Porque seamos de la ideología que seamos, estamos muy educadas en la mirada lateral y en defender el tema de los procesos a los resultados. Es decir, las mujeres tenemos un entrenamiento. Miren, una vez en Uruguay, que hay muchas juezas mujeres, no todas de izquierda, no todas progresistas, eso es así. Ahora, la jurisprudencia que ellas producían era totalmente distinta que cuando hay mayoría de jueces varones. Porque la mirada y la experiencia es diferente. Entonces me parece que en toda esta crisis mundial, yo lo que pido es que no nos asustemos tontamente. Yo no le tengo miedo al miedo, ¿sí? Yo a veces lo que tengo miedo es qué hacemos con el miedo. Es decir, el miedo también nos puede llevar con responsabilidad a tener acciones que nos van a hacer superar determinados problemas que tenemos. Yo creo que hoy el virus más que nunca demostró que no le importa si sos rico, no le importa si vivís en la ciudad, no le importa qué tenés, nos ataca a todos. Esto nos iguala, esto democratiza la situación. Por supuesto, si estás bien alimentado, si tenés plata, yo creo que la vas a pasar mejor. ¿Sí? Yo no estoy tonta en lo que estoy pensando, pero digo, yo creo que nos puede ayudar a tener una mirada diferente, a valorizar el Estado, a valorizar la política y sobre todo a desarrollar la solidaridad y la empatía con los demás. Y también hacer un esfuercito por trabajar la planetarización de una manera que no sea el mercado únicamente, sino que también haya valores que nos unifiquen de una manera mucho más ventajosa que el simple mercado. Esto es lo que yo pienso. Ahora, hay momentos en que veo cómo operan los medios de comunicación, veo la bajada de línea y digo, ojo, que del miedo no salen cosas buenas. Esto es lo que me parece. La verdad que te vas adelantando a las preguntas, porque hay algunas que tienen que ver con, bueno, con esto, con cómo afrontar esta situación, con qué enseñanzas van dejando, qué cuestiones se ponen en tensión. Pero bueno, acá hay algunas más específicas que si tenés unos minutos, te las leo. Dice, siendo las vacunas tan importantes, el que la logre con el COVID, ¿no va a tomar un protagonismo en este contexto actual? Bueno, por ejemplo, en el Parla Sur, nosotros lo que hicimos fue un proyecto de recomendación a los estados de que se pensara las vacunas como derechos humanos y como un bien público. Es decir, las vacunas deben ser gratuitas. Esto es como el agua. Yo creo que las vacunas no deben cobrarse. Esto yo creo que los legislativos tienen que ponerse a la cabeza y hacer este acuerdo. Es decir, no se puede cobrar la vacuna. No puede ser la patente de un laboratorio o de un país. Esto me parece que tiene que ser un bien público y se debe dar de manera gratuita, como nosotros hacemos en la Argentina con todas las vacunas. Ahora, creo que esto va a ser una lucha también. No sale así nomás espontáneamente. Sí. Lore, hay tiempo todavía, para uno o dos grupos de preguntas más, hay tiempo. Hay una que dice, ¿no hay una intencionalidad política en diezmar adrede poblaciones humildes en países de derecha que nos cuidan a los más débiles? Mira, yo cuando miro lo que está haciendo Bolsonaro me dan ganas de pensar eso. Pero, a ver, yo creo que hay una... no me gusta lo conspirativo a veces de ese pensamiento, porque también quita responsabilidades en cuanto a la política. Que hay, digamos que yo a veces cuando escucho esto que yo estoy diciendo, yo creo que es la primera vez en la historia del mundo donde vivimos tanto. Y curiosamente, en vez de tomarlo con alegría y ponernos todos muy contentos y contentas, vos fíjate que Christine Lagarde decía, bueno, pero el problema acá son los viejos que viven mucho. O sea,
tomar esto como problema, lo que en realidad debería ser un motivo de alegría de que vivamos tanto. Porque el problema no es que vivamos tanto, el problema es que hay pocos que tienen mucho y muchos que no tienen nada. Este es el problema. No es que no existe la comida, no es que no existe los alimentos o los medicamentos, todo eso está. Y tenemos tecnología como para que todos estemos bien. Ahora, lo que existe es un grupo minúsculo que no le interesa repartir esto, porque lo que tiene es un exceso. Yo creo que hay que trabajar ahí, y yo creo que haya surgido una persona como Bolsonaro, que yo creo que, por ejemplo, yo lo comparo mucho con Hitler, en el sentido, nosotros a veces con Hollywood tenemos muy distorsionado lo que era Hitler. Hitler era un tipo que estaba totalmente loco, vivía mirando el horóscopo, se llevaba las patadas con los militares alemanes, se hizo la SS, que era una manga de brutos que lo rodeaban, porque no lo soportaban los militares que venían de carrera. Era un bestia. Ahora yo digo, ¿por qué esos bestias que llegan democráticamente, porque a Hitler lo votaron, lo mismo que a Mussolini, ¿sí? Los votan, ¿por qué llegan a esas instancias de poder? Yo ahí aprendí también a cuestionar las mayorías. Yo digo, no siempre que alguien que te vote mucho garantiza algo. Me parece que los que estamos ejerciendo el voto tenemos que pensarlo. Yo sí lo que creo es que el impeachment de Dilma estuvo absolutamente digitado. En su momento, como Cristina dijo, hubo un momento en donde ya los militares no iban a las escuelas de las Américas. Nuestros abogados iban a hacer doctorados en Yale, en distintas universidades, y vinieron empezando a hacer reformitas en las distintas constituciones, y cuando nosotros nos dimos cuenta, estaba todo armado para que aunque vos ganases una elección, te pudieran sacar. Es decir, empezaron, ahí es donde yo creo más, porque cuando vos ves el impeachment que le hacen a Dilma, por un presupuesto, por una nada, que ella adelanta, la verdad que es vergonzoso que la hayan sacado. Que después la sobresean y digan, no, está bien, no tiene nada, y que ella no haya podido volver a ser presidenta, eso hay algo que tenemos que revisar en nuestras constituciones y en nuestros marcos jurídicos. Y que de repente sea Bolsonaro, es que el que esté siendo bancado, que toda la gente que lo escucha a Bolsonaro, vos decís, este tipo tiene algo en la cabeza que no le está funcionando bien, porque es un mesiánico. Ojo, a diferencia de la experiencia nuestra, yo no voy a hablar bien del señor Macri, porque es un señor que yo lo he padecido en la ciudad de Buenos Aires desde hace muchos años, y sé lo que ha destrozado en esta ciudad. Y ojo, que si hay una ciudad fácil para manejar es la ciudad de Buenos Aires, en esta ciudad vos escupís y sale plata. Y así todo nos endeudó y la hizo bolsa, destruyó la ciudad de Buenos Aires. Mal, la destruyó mal. Ahora, es cierto que vos no estabas con un mesiánico. Vos podés decir, qué mala persona, qué hijo de tal por cual, pero no estabas con un mesiánico, con Macri. Yo igual creo que de haber ganado Macri estábamos todos muertos. No teníamos ni ministerio de trabajo, no teníamos ministerio de salud, no quiero pensar lo que hubiera sucedido. Pero vos no estás con un mesiánico. En el caso de Bolsonaro, a mí siempre lo que me atemorizó es que es un tipo que se fue al Jordán a bañarse y a bautizarse y está convencido de que Dios es el que le dicta las cosas. Yo realmente creo que a Brasil le va a costar lágrimas de sangre este hombre, porque está totalmente chiflado. Ahora, digo, ¿por qué se lo deja llegar? ¿Por qué no hay una reacción? Es ahí donde yo a veces me pongo conspirativa y tiendo a pensar, bueno, Brasil tiene 240 millones de personas, están sobrando un montón. Yo creo que está esta idea. Por eso me parece que se lo deja avanzar. Ahora, creo que también posiblemente este virus, como no es controlable, cuando vos lo liberás, no es que te va a matar a aquellas personas que vos querés que mate. Posiblemente empiece a matar a tu propia familia, empiece a matar a todos los grupos. Cuando quieran reaccionar, mi temor es que sea tarde. Esa es la sensación que a mí me da. Brasil tiene bolsones de pobreza, Lula hizo mucho, pero ustedes piensen que con toda la furia Lula logró incluir a 20 millones de personas más, pero son 240 millones de personas, mayoritariamente campesinas, en zonas como el Sertão, en lugares que la última república de Biafra está un poco mejor de lo que está Brasil en algunos lugares. Entonces digo, esto es lo que te asusta. Ahora, ¿el virus los va a atacar a ellos? Yo creo que esa es la brutalidad de Bolsonaro. Yo creo que el virus ataca todo, y no va a ir a lo que él piensa que va a ir.
Y me asusta mucho porque parecen como las iglesias medievales con la peste bubónica. Hagamos procesiones, vamos todos juntos, hago un asado en casa, marchemos a la movilización, partido de fútbol. Digo, es realmente la visión que tenían en el siglo XIV, que en el siglo XIV tenía la ventaja y la explicación de decir, bueno, todo bruto, no entendían nada, y por ahí un poco le podías creer que estaba Dios de por medio. Ahora, que en la actualidad estén todavía estos discursos, la verdad que a mí me asusta. Tiendo a rechazar la idea de que es simplemente para que mate gente, porque creo que el mundo está mucho más complejo, pero la acaricio la idea, ¿eh? Yo cada tanto la acaricio, cada tanto la acaricio. Bien, bueno, hay una pregunta que tiene que ver con el medio ambiente, dice lo siguiente, en la antigüedad se consideraba las enfermedades como castigo divino. ¿El COVID sería la pena que debemos pagar por la falta de cuidado del medio ambiente en los últimos 200 años? Qué linda. A ver, mira, hay todo un discurso muy New Age, pero que a veces toma cosas de químicos y de gente que pensó el planeta de una manera distinta en épocas en donde se rompieron muchos paradigmas. Estoy hablando de Lovelock, que es el que acuñó la hipótesis de Gaia. Es decir, Gaia es pensar la Tierra como un ser vivo. La hipótesis de Lovelock, él lo que dice es que la Tierra, que es un ser vivo, tiene un cáncer, que es el Homo sapiens variedad sapiens, que le está destruyendo sistemáticamente. Y que la Tierra va a generar lo que tenga que hacer para sacarnos. Si tenemos que pensar en ese registro, es muy tentador pensar que a lo mejor el COVID es una forma que tiene la Tierra de que todos nos quedemos en nuestras casas, de que no ensuciemos más nada y hasta vuelven los delfines. Es decir, sería una forma simplista. Pero también lo que es cierto es que no sabemos de dónde salió el COVID. Como tampoco a ciencia cierta sabemos dónde salió el SIDA, como tampoco sabemos de dónde salen tantos virus, en donde muchos también dicen que se escapan de los laboratorios, son fugas, los que no te dicen que también, ¿no? En aras de exterminio, se deja afuera estos virus. Pero están esas hipótesis dando vuelta. Yo la verdad que no, a mí me paralizan un poco. Yo pienso que el COVID nos va a hacer estar adentro, nos está limitando mucho en todo lo que son los intercambios de mercado, necesariamente el mar al menos se va a limpiar, dejan de estar esos cruceros monstruosos que ensuciaban por todos lados todo, y creo que también nos va a obligar a una forma no depredatoria de relacionarnos con el planeta. Yo creo que esto sería lo deseable, ¿no? Que si nosotros vemos cómo los animales se ponen contentos, cómo en Venecia el agua vuelve a ser transparente, también yo creo que esto tiene que ser un cachetazo a nuestra forma de vida, ¿no? Esto que yo digo, no es que nos falten cosas, hay algunos que tienen demasiado y derrochan, y hay otros que no tienen nada. En este sentido, yo creo, por ejemplo, recursos como el agua, a mí me parece que deberíamos ya estarlo cuidando con otra conciencia y de otra manera, y no lo estamos haciendo. Hay muy poca agua potable. Entonces, esto, por ejemplo, a mí también me duele, ¿no? Cuando digo, quizás el quedarnos adentro y reflexionar nos sirva para, bueno, tener otra relación. Bien. Sí, muchas preguntas, esto para compartir con el resto de los participantes, las vas respondiendo a medida que vas desarrollando alguno de los temas. Así que creo que están casi todas abordadas. De todos modos, acá hay una muy específica también, y dice, esto fue en relación al tema de los humores de Hipócrates. Dice, considerando la teoría de los humores de Hipócrates, ¿no deberían en la actualidad prestarle más atención a lo emocional que también enferma? Sobre todo para que las empresas incorporen este concepto para cuidar a los trabajadores y trabajadoras. Si te parece, perdón, Fernanda. Absolutamente. ¿Me escuchás, Fernanda? Sí. Sí, sí. Y si te parece, ya con esta última pregunta de Lorena, hacer el cierre, agregar lo que te parezca que quieras agregar. Alguien también preguntó por el plomo en las cañerías de Roma. Alguien preguntó también si la guerra entre macedonios y griegos sigue de otras maneras.
En todo caso, aprovecho porque fue muy interesante la pregunta que recién leyó Lorena, por si querés comentar algo de esto, y lo que no hayas comentado después lo podés comentar. Pero si te parece, vamos al cierre para dejarnos unos minutos finales para los avisos parroquiales. A ver, me gustaría acercar alguna respuesta a lo que preguntó Oscar, con respecto a las cuevas en el sur. Adelante, sí, adelante. Yo la verdad que, mira, no lo visité, porque es el proceso de cómo se pobló América. América tiene un poblamiento de norte a sur, de acuerdo a los yacimientos que se han ido encontrando, en donde nosotros el primero en el norte lo podemos situar alrededor del año 50.000 a.C., y el último lo podemos encontrar entre 5.000 y 10.000 años. Si la memoria no me falla, yo diría que esas cuevas nosotros podemos fecharlas 7.000, 9.000, no lo tengo preciso, pero pasa por ahí antes de Cristo, esas cuevas. Es decir, acá también hubo grupos muy interesantes en ese proceso. Y también, por ejemplo, esos grupos, yo siempre soy una gran defensora de los grupos que andaban de aquí para allá, por todos lados, porque creo que eran los que también hacían, traían muchos inventos y comunicaban muchísimas zonas. Y también que lo que fue la conquista europea, que fue la historia de una gran derrota, ¿no? Perdimos, con Europa perdimos. Los originarios de América, por las enfermedades que trajeron, por su violencia. A mí me parece que los grupos más indómitos no fueron ni los aztecas ni los incas. La ciudad de Buenos Aires, el último malón, fue en el año 1910. O sea que hay algo muy indómito en el espíritu de los pueblos cazadores-recolectores que no permiten la dominación. A ver, como cierre, ¿qué me gustaría, o cómo me gustaría cerrar esto? Yo estoy muy contenta con la idea de un ministerio de igualdad de oportunidades, y sobre todo con una línea que está muy trabajada en el feminismo, que es la ética del cuidado. Esto lo trabajó mucho Carol Gilligan, que fue una gran pensadora. Ella, nosotros siempre hablamos de la virtud, que está muy ligada a Weir, a Barón, ¿no? Que tiene varias vertientes en esta raíz, pero también es la violación, es la violencia. Y esta ética del cuidado, que es mucho más profunda de lo que a simple vista parece, y que nos obliga a una instancia en donde el ser es para otro, que nos obliga a distraernos del yo y poder mirar al otro. Vos para cuidarlo tenés que saber qué necesita. Esto te exige una atención que te descentre de tu propio núcleo. A mí me parece que la mejor propuesta y lo más útil que hemos aprendido en todos estos años que hemos estado en el planeta, para mí es la importancia del amor, es la importancia de esta ética del cuidado. Y no estoy hablando de amor de pareja o sexual, no se me malinterprete, estoy hablando de lo amoroso, ¿sí? Que a veces puede estar acompañado de una sexualidad, a veces no. Pero digo, qué importante, ¿no? Es poder no tener, cuando nos acercamos entre nosotros, la idea de sometimiento, la idea de avasallamiento, sino la idea de aceptación y una idea amorosa con respecto al otro, incluso con respecto al otro que piense y que esté en las antípodas de uno. No necesitamos matarlo, no necesitamos eliminarlo. Tiene derecho a pensar lo que se le dé la gana, y nosotros también. Y creo que yo valorizo mucho las políticas del cuidado, porque me parece que son como el ingrediente amoroso que se puede filtrar en políticas públicas que a veces parecen muy frías, que a veces parecen muy técnicas, pero que creo que cuando vos le agregás toda esa mirada amorosa, las humanizás y las haces carne más fácilmente. Yo creo que las personas que deben estar a cargo de realizar y bajar esas políticas no pueden ser cualquier persona. A mí me parece que tienen que ser personas donde se valoricen estas otras inteligencias, ¿no? Que se habló también un poquito, estaba en las preguntas, que es la inteligencia emocional, que no es solo CI, que a veces la empatía con el otro y las miradas
son fundamentales, porque si no, no entendés qué es lo que está pasando. Y quiero cerrar con una metáfora. Miren, de acuerdo a la época en que vivió la humanidad, o compartir con ustedes esta metáfora, hubo órganos que tuvieron supremacía. Si hubo algo que a mí siempre me gustó de la Edad Media, es que, a diferencia de lo que se piensa, para la Edad Media el corazón era fundamental. Porque en la época medieval se pensaba que vos tomás conocimiento y hay cosas que te llevan a una ira muy visceral, muy de entraña, ¿no? Muy de intestino, diríamos, ¿no? Y que te lleva algo, y que toda esa energía va a subir a la cabeza. La cabeza es como el témpano, es aquello que enfría absolutamente todo, pero que también, por oposición, te lleva a decisiones a veces absolutamente desacertadas. Uno cuando ve que la evolución al siglo de la razón, al siglo XVIII, fueron los momentos de más intolerancia en Europa, que las brujas se quemaron en el proceso de modernización, no en la Edad Media, ¿sí? Que se quemó mucha gente, que la intolerancia fue enorme. Vos podés tener la mejor de las racionalidades, pero también ser una persona muy intolerante. Entonces, ¿qué pensaba en la Edad Media? Cuando vos enfrías todo, tenés que bajar al corazón, porque en realidad en ese órgano se encierra la sabiduría. Vos, después de todo ese proceso del odio, de la frialdad de la cabeza, cuando vas al corazón, lo que tenés es la comprensión y la compasión de los acontecimientos. Y eso es lo que realmente te va a llevar a tomar una decisión justa. No sirve ni la rabia, ni la furia, ni todo el odio, ni sirve esa frialdad tan alejada de lo real. Lo que sirve es poder volver al corazón y comprender. Yo creo que este legado medieval es el que deberíamos comenzar nuevamente a retomar. Hay muchas otras cosas que no me interesan de la Edad Media, pero este concepto y esta importancia al corazón, sí, yo creo que es muy importante. Y con esto cierro. Me parece que nos va a salvar la cultura y el corazón. Maravillosa, qué final, qué final. Lorena, ¿querés comentar algo antes de comentar yo? Bueno, ahí No. Lorena puso los aplausos. Hay muchos agradecimientos, palabras hermosas, bueno, nada, muchas gracias por toda la exposición y por la generosidad y esta actitud amorosa de escuchar las preguntas, de responderlas y esclarecer la historia a la luz de lo que estamos viviendo también. Muchas gracias. Gracias Bueno, a ustedes. Encantadísima de haber estado en esta experiencia. Gracias, Fernanda. Y en estos minutos finales, 2 o 3 comentarios. Primero, ¿cómo hacemos para mantener el nivel en el segundo grupo de charlas, en las charlas que siguen? ¿Qué desafío para los varones que siguen, también para algunas compañeras, sostener este nivel de estas primeras 4 clases? Hemos llegado a un cenit, sobre todo con este final tuyo. Primero porque nos contabas una historia invisible. Yo me imaginaba a los mongoles tirando enfermos con peste bubónica por arriba de las murallas. Alguien preguntó, ¿y el rol de Marco Polo? Porque todos creíamos que era Marco Polo y sus viajes. Bueno, eso ya nos contarás en las respuestas complementarias. Así que primero, gracias por la excelencia del recorrido histórico. En segundo lugar, gracias por el cierre, y esto lo quiero decir muy especialmente. Gracias por este cierre porque como especialista en temas de gestión pública, uno de los grandes problemas de la modernidad en su refutación de la Edad Media, en su refutación de las creencias religiosas, pierde de vista las pasiones, las convicciones, lo emocional y por supuesto el amor. Cuando Cristina dice la patria es el otro, lo que hace ni más ni menos, y hay varios cursantes lo están diciendo en el chat, es reponer al amor como centro de la actividad política. El Movimiento Nacional de los Chicos y Chicas del Pueblo, que yo represento y por el cual juré como diputada nacional, tiene como consigna, desde toda la democracia, a través de sus marchas, a lo largo y a lo ancho del país, como método de la organización comunitaria, propone con ternura venceremos. La ternura como ese nombre del amor aplicado particularmente al territorio de la niñez. Una niñez que, como vos bien comentaste, antes era solo una espera
a no morir y convertirte en adulto. Esta anécdota que vos contaste de poner a todos los hijos el mismo nombre, porque los pibes caían como moscas, muestra que la infancia no estaba en la agenda, pero no estaba ni siquiera en la historia. La infancia era solo una espera a que no te mueras y a llegar a ser un guerrero adulto varón saludable o mujer para servir en el sexo y en la cocina. Así que la verdad, nos has dado un panorama que cierra, como dice ahí un cursante, como frutilla del postre, con este cierre apelando a la ternura y al amor y a la confianza en las propias potencialidades humanas y en sus capacidades tecnológicas. Así que esa mirada esperanzadora que por supuesto repone al Estado, pero un Estado amoroso en el centro de la escena, te lo agradecemos muchísimo. Yo ahora voy a pasar algunos avisos, Fernanda, así que ya como hice estos comentarios, si a vos te surge decir algo a partir de mis comentarios, adelante ahora. Bueno, que tuvimos mucha empatía siempre, Claudia, yo creo que es así, y que yo también cuando la escucho a Cristina, cuando ella habla de que la patria es el otro, creo que está cerrando en este sentido. Está encerrando en revalorizar el amor, en revalorizar esta ética del cuidado, y que no quedemos como tontos, ¿viste? Tipo paz y amor, como una propuesta cerrada en un mundo de hippies, que tomamos LSD, sino que el amor es también la fuerza que nos acerca a los demás de una manera diferente. Y romper con estos vínculos de sometimiento y de tanta violencia que aparte tanto daño le hacen a la Argentina. Yo pienso en todas las mujeres que tienen que estar conviviendo con sus agresores y digo, qué terrible todo esto, ¿no es cierto? Y que todavía sea motivo de tantas discusiones. Hay que trabajar por nuevas masculinidades, hay que trabajar por un mundo más amoroso, y nunca hay derecho a la violencia, siempre hay derecho a la justicia. Esto es otra de las cosas que tenemos que aprender. Yo por mi parte nada más, agradezco muchísimo poder estar con ustedes. Gracias, Fernanda. No hay derecho a la violencia, solo hay derecho a la justicia. ¡Ay, cuántas cosas que te voy a robar, Fernanda! Están para que las roben todas. Todas, no hay problema. Como decía algún dirigente radical, no sé si te acordás de aquel dirigente radical bonaerense, el intendente de Trenquelauquen, Barraquia, que decía, hay que robar y mejorar. Y mejorar, claro, por supuesto. Copiar y mejorar. Bueno, Fernanda, muchas gracias y espero que no se vayan antes, yo ya veo que está yéndose alguna gente, les pido que no se vayan porque parte del seminario es estar informados, así que voy a pasar algunos avisos. El primer aviso es que ya está abierta la posibilidad de pagar el segundo bono a quienes todavía no lo han hecho, por el mismo método que lo han hecho antes. Segundo aviso, los materiales de lectura ya están colgados en 2 lugares, en la solapa cursos del Patria y en el aula Moodle de Patria Virtual. En el aula Patria Virtual, que es una solapa también de la página del Patria. Cualquier dificultad para el acceso a ese material, por favor, escribirnos por correo al correo del curso. O poner alguna consulta en el área de consultas de Patria Virtual. Por otro lado, como otro aviso, no sean impacientes, sepan que este es un trabajo militante, nadie cobra honorarios, los docentes, la excelencia que nos han dado ha sido sin honorarios, dedicándonos su tiempo, por lo tanto sepan que Daniela, nuestra diseñadora, edita los videos cuando puede, y por lo tanto no siempre se suben los videos de las clases inmediatamente después de la clase dictada. Yo sé que va a haber mucha impaciencia por volver a escuchar a Fernanda. Tengan paciencia, vamos a subir la clase de Fernanda cuando podamos, y también van a estar respondidas y se van a subir las respuestas complementarias que ustedes hayan hecho. En cuanto al curso de peronismo y feminismo que empieza el lunes, las localidades están agotadas. Pero va a haber una segunda edición en julio. Quienes se hayan inscrito y ya no pudieron entrar, ya se toma como inscripción. Y quienes no, porque ya el formulario no está disponible, pueden anotarse en la segunda edición. Así que no hay problema. Respecto de contar con estos videos para otras personas, sepan
que todas las clases del Patria, luego de terminados los cursos, van a estar subidos al canal de YouTube del Instituto Patria. Y eso ya va a hacer que sea un material, un repositorio, un archivo enorme de este momento de pensamiento, de este espacio de pensamiento, reflexión, análisis y aprendizaje. A partir de la semana que viene, y quizás la otra, este curso va a probar por primera vez la modalidad de foros. ¿Qué son los foros? Van a ser pequeños grupos que se van a conformar 6 grupos, donde ustedes se van a poder optativamente, el que quiera, ingresar para hacer un debate bajo la moderación de algún compañero o compañera. Ese debate va a ser un debate guiado bajo ciertas consignas referidas a los temas que se han tratado en este seminario. Esos foros van a empezar ahora, en los próximos días, y se van a cerrar con la producción de un documento al final del curso. Vamos a probar, vamos a ensayar. Todo esto de los foros, todo este tema de dónde están los materiales, cómo pagar el segundo curso, lo vamos a seguir explicando en nuestros correos, pero cualquier duda la pueden poner en el espacio de consultas o escribirnos un correo. Respecto del uso del chat de estas clases, les pido por favor que sean saludos hasta las 10 de la mañana, cuando se abre el aula de 9 a 10. También para ajustes de audio y video. A partir de las 10 vamos esperando, escuchando al disertante y recién hacia el final de su charla vamos ingresando las preguntas para que nuestros compañeros y compañeras moderadores las puedan ordenar. Y allí voy a usar el ejemplo de lo que ocurrió recién. Les pido, por favor, que no prendan sus cámaras, Los anfitriones no las pueden apagar en forma masiva, en forma grupal, tienen que apagarlas de a uno. Esto distrae nuestro trabajo, así que estén atentos a tener apagadas sus cámaras. Lo único que podemos hacer nosotros es silenciarlos en forma grupal, pero el apagado de cámaras es individual, así que les pedimos por favor que tengan el cuidado de no tener sus cámaras encendidas, porque esto puede ser distractivo para la charla. Y el último aviso tiene que ver con que, o dos últimos avisos, con que ya hemos decidido mantener la puntualidad, comenzar a las 10, terminar a las 12, para acostumbrarnos todos, y esto también es una conducta a trasladar a la actividad política, para ser respetuosos del tiempo de los otros y las otras. Entonces, en ese ejercicio que tenemos que hacer de respeto de los otros y las otras, por lo menos en los tiempos, vamos a tratar de sostener el inicio, la puntualidad en el inicio y en el final. Y recuerden de no saludar si hacen retiros anticipados a las 12 del mediodía. Último aviso, Oscar Parrilli les ha comentado del tema de que va a haber un recital virtual que va a ser en favor de nuestros artistas que están con muchos problemas en su actividad, como tantas otras ramas de actividad, pero bueno, queremos de alguna manera que la plataforma virtual del Patria, que nuestra tecnología pueda estar al servicio de que nuestros artistas que nos han apoyado tanto en los años tan oscuros del gobierno de Cambiemos, que estos artistas puedan tener un lugar donde ustedes los puedan escuchar y podamos pagar un bono que los pueda ayudar a ellos en sus economías. Así que estén atentos y atentas a seguirnos en las redes para que con ese seguimiento en las redes se vayan enterando ustedes de cómo participar del recital y poder pagar este bono contribución para nuestros artistas. Finalmente, durante las 9 y las 10 de la mañana, Patricia Cardo y yo, como diputada recién jurada, he comentado la sesión remota y cómo fue la jura, así que ese videíto, ese breve videíto del relato de esa jura, lo vamos también a poner a disposición, sino también sepan que está a disposición en mis redes, y ya Patricia Cardo ha puesto a disposición todos los videos de la sesión, que en todo caso, si no lo encuentran en el chat, lo pueden encontrar en la página de ambas cámaras. Allí están los videos de las sesiones históricas que han hecho tanto el Senado
como la Cámara de Diputados. Bueno, próxima clase, en esta locura que he tenido, me he olvidado de invitar a Marcelo Koenig para que haga el saludo que hacemos siempre anterior, ¿no? Pero bueno, tuve una semana con algunos otros temas y en este olvido solo digo que va a estar el profesor Marcelo Koenig ya entrando en la historia americana con todo, o mejor dicho, en la historia de la Abya Yala de nuestro continente, con toda la fuerza, va a entrar allí en el Abya Yala. Mil disculpas, pido públicamente disculpas a Marcelo porque en este desorden no lo estoy haciendo saludar. Dicho lo cual, les anuncio la presencia de Marcelo y espero que estén todos ustedes de nuevo con nosotros el sábado que viene. Tengan un muy, muy buen fin de semana, con todo el optimismo y toda la esperanza que nos ha regalado Fernanda Gil Lozano. Un saludo a todos, un saludo grande y nos empezamos a retirar de la sala. Como siempre, pido a colaboradores y moderadoras que se queden en la sala, por favor.